En el oscuro escenario de la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial, la comunidad homosexual y los hombres en particular se vieron sometidos a persecuciones implacables, redadas continuas, experimentos científicos despiadados y torturas inhumanas. Eran parte del menú habitual que el Tercer Reich ejercía sobre estos individuos. El nazismo, obsesionado con la preservación de la raza aria, consideraba a las personas gays como una amenaza para esta supuesta pureza racial, aplicando en ellos métodos tan infames y brutales como los que dirigía contra la comunidad judía. En el video de hoy nos adentraremos en este sombrío episodio de la historia, explorando de cerca el trato despiadado que los hombres y mujeres homosexuales experimentaron bajo el régimen del temible Adolf Hitler. Únete a nosotros en esta exploración de una realidad discriminatoria y desgarradora en la Alemania de mediados del siglo XX. Bienvenidos nuevamente a Historia Militar. En los años previos al ascenso de los nazis al poder en 1933, las comunidades y redes homosexuales florecían a lo largo y a lo ancho de Alemania, especialmente en las grandes ciudades. A pesar de que las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo estaban penalizadas por la ley, la República de Weimar mostraba una actitud abierta hacia estas comunidades, permitiendo su desarrollo y liberación. Esto se debía a que el espíritu posterior a la Gran Guerra era mucho más liberal y tolerante. Las penurias que había dejado el conflicto y sus secuelas eran contrarrestadas a nivel social por un libertinaje que muchos veían con malos ojos, pero que otros parecían disfrutar y promover. Veamos algunos momentos capturados documentalmente de cómo se vivía en la República de Weimar en aquellos años. Imagina que vas caminando por las calles de Berlín, cuando de repente ves un edificio en una esquina que tiene un fantástico cartel brillante en la fachada que dice: "Aquí es correcto". Sin embargo, todo cambió drásticamente con la llegada del Tercer Reich. El régimen nazi emprendió una brutal campaña, especialmente contra la homosexualidad masculina, sometiendo a esta comunidad a una persecución violenta que tendría lugar entre 1933 y 1945. A partir de 1933, el totalitarismo nacionalsocialista hostigó y desmanteló la mayor cantidad posible de comunidades homosexuales en Alemania, deteniendo a un gran número de hombres bajo el infame párrafo 175 del Código Penal alemán. Este artículo, que estuvo en vigencia desde 1872 hasta increíblemente 1994, sancionaba y castigaba duramente las relaciones gays entre hombres. Sin embargo, fue en 1935 cuando la persecución de la comunidad gay alcanzó su punto álgido, con una intensificación y modificación del artículo 175. La revisión legal de la mencionada cláusula aumentó la pena máxima de 6 meses a 5 años de prisión y amplió las actividades que se consideraban actos criminales. Este cambio brindó al gobierno de Hitler las herramientas legales necesarias para enjuiciar y perseguir a un mayor número de hombres por lo que ellos llamaban comportamiento homosexual. El nuevo artículo también imponía penas de 1 a 10 años de trabajos forzados en campos de concentración para aquellos que demostraran actitudes antinaturales y lujuriosas. Bajo la versión nazi del estatuto, una amplia gama de conductas íntimas y sexuales se consideraban y castigaban como criminales. Los hombres del Führer reprimieron la homosexualidad al considerarla una manifestación de degeneración racial que podía transmitirse como un vicio o genéticamente de un individuo a otro. Por esta razón creían que era esencial erradicarla por completo para evitar su propagación entre la población. Era considerado el más peligroso de los virus para lograr el objetivo de la raza aria, como explica un especialista en el tema.
The Nazis take a very conservative position, and this is part of what we'll get into the next panel, that homosexuality is a degeneracy that is weakening Germany. Fundamentally, for the Nazis, they wanted a larger German population, Panel 5. The goal is to have more Germans, more Aryan Germans, ultimately, toward the notion of a master race. En medio del apogeo del Tercer Reich, varios eventos marcaron un giro radical en la persecución de la homosexualidad. Esto llevó indefectiblemente a niveles de opresión más sistemáticos para los individuos. En palabras más directas, un Estado se encargaba de someter a una porción de la población en contra de su deseo por una cuestión estrictamente discriminatoria. Un episodio clave fue la ejecución de Ernst Röhm, comandante nazi y supuesto homosexual, junto con 200 miembros de la CSA, su fuerza paramilitar, entre junio y julio de 1934. Este violento capítulo marcó el inicio de una brutal represión y cacería en contra de la comunidad gay. Los asesinatos llevados a cabo por orden directa de Hitler alteraron la narrativa del proselitismo nazi sobre la homosexualidad, utilizando la identidad sexual de Röhm para justificar los crímenes. Aprovechando los prejuicios arraigados en la sociedad alemana, la propaganda nacionalsocialista fundamentó su persecución. Lo más terrible de todo es que estos principios totalmente discriminatorios fueron aceptados por una gran parte de la nación germana. La oficialización de que los hombres homosexuales fueran considerados directamente como enemigos del régimen ocurrió en 1936, cuando Heinrich Himmler, líder de la SS y jefe de la policía alemana, estableció la Oficina Central del Reich para la lucha contra la homosexualidad y el aborto. Integrada en la Kripo, la policía criminal del nazismo, esta oficina colaboraba estrechamente con la Gestapo, un cuerpo de choque político del régimen, para perseguir y acosar personas gays. Himmler, conocido por su despiadada homofobia, percibía a la homosexualidad y al aborto como amenazas a la tasa de natalidad alemana y por ende a la continuidad y fortaleza del pueblo alemán. Inició así una intensa y violenta campaña destinada a erradicar lo que consideraba desviaciones de la norma establecida. A partir de ese momento, el régimen nazi redirigió sus esfuerzos, alejándose de la clausura de lugares de encuentro gay y enfocándose más en la detención de individuos que violaban el artículo 175. Según la perspectiva del Reich, estos individuos eran catalogados directamente como delincuentes homosexuales. Esa figura jurídica los consideraba criminales y enemigos del Estado. Y ya sabemos qué tipo de Estado represivo manejaba el Führer. Heinrich Himmler sostenía la creencia de que atacar a estos hombres era imperativo para la protección, el fortalecimiento y la expansión del pueblo alemán y la pureza de su raza. Las fuerzas policiales Kripo y Gestapo lideraron redadas, denuncias y emplearon métodos de interrogatorio y tortura intensos para rastrear y arrestar a aquellos a quienes consideraban personas gays. Estas redadas eran eventos públicos y de alto perfil que formaban parte integral de la campaña del gobierno totalitario contra la homosexualidad. A través de estas operaciones, la policía buscaba amedrentar e intimidar a las comunidades e individuos gays, al mismo tiempo que consolidaba su poder y ganaba popularidad a través del miedo en la población. Había cuidados protocolos que buscaban ser tan eficientes como aterradores. Los agentes de policía establecían cordones alrededor de los bares frecuentados por la comunidad e interrogaban a cualquier persona que pareciera sospechosa. Aquellos considerados culpables por la policía enfrentaban juicios por violaciones al párrafo 175, o en algunos casos eran enviados directamente a campos de concentración. De esta manera, en la sombría era de Hitler, la persecución sistemática contra la homosexualidad alcanzó niveles escalofriantes. La Kripo y la Gestapo se basaron en gran medida en denuncias de la población civil para llevar a cabo una caza despiadada de estos criminales homosexuales. El miedo se esparcía en la sociedad como un veneno que generaba que los propios vecinos, amigos o incluso familiares
se convirtieran en informantes de la policía, señalando a aquellos que consideraban sospechosos de alguna conducta homosexual. Escuchemos el testimonio de una de las víctimas. Pedalists mean, like in German, schwul, in bad way. Yeah. And therefore I was treated bad. If I were thief, if I were murder, they could accept me, but not this. El lenguaje utilizado en estas denuncias revela la trágica afinidad de la población alemana con la ideología nazi acerca de este tópico tan sensible. Las descripciones de los denunciados como afeminados, poco masculinos, enfermos o perversos reflejan la aceptación generalizada de los prejuicios del régimen. Las acusaciones de los civiles se convirtieron en una herramienta eficaz de represión, dando lugar a decenas de miles de detenciones y condenas. Una vez arrestados, los hombres gays se enfrentaban a interrogatorios intensos por parte de la Gestapo y la Kripo, donde la brutalidad física y psicológica eran moneda corriente. La policía buscaba confesiones completas usando como herramientas la presión de métodos de tortura extremos. Bajo estas condiciones inhumanas, los hombres también eran forzados a revelar los nombres de sus parejas sexuales, lo que permitía a la policía identificar y detener a más homosexuales para someterlos a interrogatorios igualmente crueles. Esta praxis siniestra del régimen nazi condujo a la captura de redes enteras de hombres gays y sus comunidades. Entre las prácticas que los oficiales llevaban adelante en sus interrogatorios, se hallaban las humillaciones verbales, las golpizas salvajes y hasta abusos con acceso carnal, lo cual parecía una contradicción que los propios agentes nazis pasaban por alto. Cuando la Segunda Guerra Mundial estalló, los hombres en edad militar fueron arrastrados a las filas, enfrentando tareas peligrosas y siendo enviados al frente contra su voluntad. En esa situación extrema, la discriminación de la homosexualidad pasó a segundo plano. Los soldados eran un bien preciado y los altos mandos del Reich no podían darse el lujo de perder hombres en sus milicias. Sin embargo, los perversos oficiales nazis lograron seguir hostigando a los hombres gays. En el frente de batalla eran asignados a las tareas más difíciles o las más peligrosas, ya que eran considerados inferiores. En palabras más directas, si perdían la vida no era tan importante como la de un soldado ario. Por aquellos años la castración se incorporó al arsenal punitivo, permitiendo que algunos prisioneros germanos detenidos en campos de concentración obtuvieran la liberación anticipada al someterse voluntariamente al procedimiento. Pero lo que verdaderamente perseguía el gobierno con esta acción era no seguir perpetrando desviaciones en la pureza de la raza aria, entre los que se encontraban los alemanes gays. Sin embargo, es interesante ver que no solamente la comunidad homosexual fue quien sufrió estas prácticas. En un acto despiadado, el totalitarismo de Hitler llevó a cabo su delirante visión de purificación racial el 14 de julio de 1933, al promulgar la Ley para la Prevención de Descendencia con Enfermedades Genéticas. Esta nueva legislación confería al Estado el poder de realizar una limpieza racial en la población, revelando así la maquinaria retorcida de sus objetivos. Como podemos ver, fue el mismo año que se promulgó el artículo 175, por lo que podemos trazar una línea de pensamiento histórica: eliminar a los distintos en pos de una supuesta raza superior. Esa era la ambición perversa del Führer. La ley fue redactada por Falk Rüttke, abogado, Arthur Güth, médico y director de asuntos de salud pública, y Ernst Rüdin, psiquiatra y uno de los primeros líderes del movimiento de higiene racial alemán. La normativa imponía la esterilización forzada de hombres y mujeres considerados portadores de supuestas condiciones hereditarias, tales como debilidad mental, esquizofrenia, trastorno maníaco-depresivo, epilepsia genética, corea de Huntington, ceguera y sordera genética, deformidad física severa y alcoholismo crónico. Además, incluía a aquellos con más de 1/8 de ascendencia judía en su linaje. Y como no podía ser de otra manera, también a los homosexuales. Sorprendentemente, estas prácticas no eran concebidas como castigos,
sino como supuestas curas para lo que los nazis consideraban una desviación genética. La castración, ya sea por iniciativa propia o impuesta, se aplicaba ampliamente. Además, se utilizaron burdeles como parte de los intentos de curar la homosexualidad. Los prisioneros homosexuales eran obligados a visitar estos lugares semanalmente y forzados a tener relaciones sexuales con mujeres hasta que admitieran que su orientación sexual no era natural. Lo interesante es que no solamente los hombres sufrieron discriminación y persecución. En aquella época se desarrollaron distintas comunidades de lesbianas, que fundaron clubes y asociaciones sociales para fomentar redes y conexiones entre ellas, para cuidarse de las miradas conservadoras. Aunque el nazismo nunca tipificó como delito las relaciones sexuales entre mujeres, adoptaron una perspectiva diferente hacia ellas en comparación con los hombres homosexuales. La distinción fundamental radicaba que, ante todo, las lesbianas eran mujeres. Dentro de la ideología nazi se creía que las alemanas tenían una misión especial y única. Desde la perspectiva del partido, ellas detentaban la responsabilidad de ser madres y contribuir al nacimiento de alemanes racialmente puros, garantizando así la perpetuación de la raza aria. Por este motivo, la homosexualidad femenina era considerada como un trastorno temporal y susceptible de cura, sin mayores preocupaciones para el Reich. En última instancia, los nazis llegaron a la conclusión de que resultaba más práctico obligarlas a tener hijos, incluso a expensas de vulnerar los derechos de estas ciudadanas por parte del gobierno. Para decirlo en palabras brutales, el Estado alemán nazi embarazó a mujeres lesbianas durante su tiempo en el poder. Como dijimos, esta comunidad no era el blanco más fuerte de la discriminación y el maltrato social, pero era igualmente marginada y castigada por sus coterráneos. Esta situación injusta fue soportada estoicamente por mujeres que en la actualidad dan su testimonio, con una mirada esperanzada y optimista del presente que se vive hoy en día. And I was also struggling with my identity as a gay person in a world where we didn't have the kind of support that there is today. And thank God, I am so happy for young people today who are gay, who don't have to go through what I had to, you know. Basándose únicamente en prejuicios y diagnósticos sesgados, las autoridades alemanas impusieron la esterilización a aproximadamente 400.000 ciudadanos. Para los hombres, la vasectomía era el método más común, mientras que las mujeres se sometían a la ligadura de trompas, un procedimiento mucho más invasivo que terminó resultando fatal para cientos de mujeres alemanas. Como decíamos anteriormente, además de la castración química, otros individuos gays fueron condenados a prisión, mientras que algunos fueron destinados a campos de concentración para ejecutar trabajos forzados. En ambos escenarios se enfrentaron castigos implacables y la consiguiente marginación social perpetuada por el régimen. Encarcelados en lugares como Auschwitz y Treblinka, los prisioneros eran identificados con un degradante triángulo rosa cosido en sus uniformes. Este símbolo no solo los marcaba como cautivos, sino que también los destacaba como un grupo aparte en el cruel sistema de clasificación de los campos. Además, este distintivo no solo era simbólico. Los prisioneros del Triángulo Rosa eran sometidos a abusos extremos, tanto físicos como sexuales. Lo más terrible era que los que practicaban estos violentos actos no eran solamente guardias, sino también los propios compañeros de celda. Esto demostraba que la homofobia era una toxina que se encontraba presente en toda la sociedad. Entre 5.000 y 15.000 hombres fueron encarcelados en campos de concentración y casi ninguno logró sobrevivir. En Buchenwald, la brutalidad alcanzó niveles insospechados. Los prisioneros del Triángulo Rosa eran asignados a trabajos agotadores y en ocasiones eran víctimas de abusos públicos y humillaciones. Lo más normal era que los hicieran trabajar hasta el desmayo y luego los apalearan por desmayarse en medio de una tarea. A veces los escupían o llegaban a realizarles vejaciones que por respeto a las víctimas, en este video preferimos no mencionar. Pero la crueldad no se detenía allí. Para los ideólogos y científicos nazis,
La homosexualidad era considerada una malformación hereditaria que debía ser curada. Las conductas homosexuales eran catalogadas como delitos peligrosos contra la moralidad, y el Reich buscaba proteger a la sociedad de lo que consideraban desviaciones genéticas. El doctor Karl Werner, médico danés de las SS, llevó a cabo experimentos médicos inhumanos con la pretensión de curar la homosexualidad. Las prácticas iban desde la implantación de glándulas artificiales creadas por él mismo, que supuestamente liberaban una hormona sexual masculina artificial, hasta terapias de electroshock y lobotomías. Estos atroces procedimientos a menudo resultaban en la muerte de los prisioneros. Incluso se autorizó la castración forzada de aquellos considerados culpables de delitos peligrosos contra la moralidad. Todos estos ensayos mortales fueron realizados no solamente con la autorización del líder de las SS, Himmler, sino también por el mismísimo Führer. A pesar de sonar como una verdadera película de terror, esto pasó realmente hace menos de 100 años, en una Europa moderna y supuestamente civilizada. All humanity was at stake. When you have a society and a government that is based on a perfect Aryan race, in which human beings are stratified in a hierarchical structure, the Aryan race at the top and everyone else below, all humanity is at stake. Explorar las historias de los homosexuales durante la era nazi se vio obstaculizado a lo largo del siglo XX debido a los persistentes prejuicios y la aplicación del párrafo 175 en la Alemania de la posguerra. Según los registros oficiales del Tercer Reich, alrededor de 140.000 hombres fueron procesados bajo las diferentes versiones del artículo 175. No obstante, esta cifra solo refleja una parte de la realidad, ya que muchos hombres judíos homosexuales ocultaban su verdadera identidad para evitar persecuciones y no agravar su situación como prisioneros. Escuchemos el testimonio de una persona que tuvo acceso a estos registros y se horrorizó con lo que encontró allí. The personal stories, this is basically what struck me. And as a gay Jewish man, I could not help but identify with each and every story of those people who were persecuted because of their homosexuality. La complejidad y brutalidad de las experiencias de los individuos gays durante el régimen de Adolf Hitler son desgarradoras. La dificultad de los propios alemanes para asimilar estas identidades sexuales y la persistente homofobia conservadora en su sociedad han hecho que descubrir la verdadera magnitud de las atrocidades sucedidas durante el Holocausto sea un desafío. Además, el estigma social persistente y la discriminación después de la Segunda Guerra Mundial dificultaron la obtención de información precisa sobre estas víctimas. Este oscuro capítulo de la historia revela la brutalidad despiadada infligida sobre homosexuales durante el Tercer Reich, una atrocidad que resalta la urgente necesidad de recordar y aprender de los horrores del pasado. Estamos llegando al cierre de esta entrega, pero antes de terminar nos gustaría conocer tu perspectiva sobre estas atrocidades sufridas por los hombres homosexuales bajo el régimen nazi. Tus comentarios son valiosos y agradecemos tu participación. También te agradecemos haber llegado hasta el final y te esperamos en las próximas entregas de Historia Militar.